Evolucionamos. Pasamos de ser solamente radio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa En la Mira. Gracias por compartir este ratito de 8 a 9 de la noche con nosotros para hablar de un tema muy interesante el día de hoy, como todos los temas que traemos aquí al programa. Bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, este fin de semana, 28, 29 y 30, se va a realizar en San José Centro lo que es el Transitarte. Es el festival cultural, allá hay de muchas actividades y lógicamente no puede faltar la parte de la literatura, el sector literario en Transitarte, visitado por muchísimas personas donde ustedes pueden ver diferentes, están con escritores nacionales, pueden comprar libros, pueden llevarse los libros con las firmas. Bueno, es toda una actividad muy interesante lo que es el Transitarte. Así que vamos a dedicar el día de hoy, nuestro programa, a literatura. Y para eso tenemos una invitada muy especial que es doña Susi Carballo. Ella es escritora, tiene muchísimos libros y de un género interesantísimo. Pero antes de hablar con doña Susi, queremos hablar con Evelyn Ugalde, una gran amiga, directora, editora de Club de Libros, y le pedimos a Evelyn, que pasa muy ocupada, eso lo sabemos, ¿verdad?, que se escapara un ratito para hacernos, Evelyn, la invitación a lo que va a ser el Transitarte ahora el fin de semana. Gracias, Evelyn, por acompañarnos. Hola, Juan Elga, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y aquí te puedo dar algunos datos sobre este festival que estamos esperando desde hace mucho tiempo, Transitarte. Evelyn, empieza el viernes, ¿a partir de qué hora? Hasta el domingo, ¿a qué hora también? Sí, empieza el viernes como a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, 10, y termina también entre las 8 de la noche. El sábado igual, 10 de la mañana, 8 de la noche. Y el domingo igual, pero un poquito más tarde, 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Termina temprano porque hay un concierto en la Sabana, pero bueno, todo el día van a haber actividades ahí. Los libros están en el Parque España.
En al el frente Parque del España INS. es el sector literario, correcto. Evelyn, ¿cómo ha sido la experiencia tuya durante todos estos años en el Transitarte y la acogida que ha tenido las personas de llegar? Y me imagino que muchos llegan porque saben que los autores, los escritores están en el stand, por ejemplo, en el Club de Libros. Exacto, bueno, Club de Libros está en el stand número 5, al puro frente de la tarima de actividades, que está como del lado del INS, pero van a haber 20 expositores en el Parque España de diferentes librerías, editoriales, emprendimientos literarios. Y lo que he vivido ya son como unos 20 años de estar en esto, entonces pueden ser bastantes veces que he ido. Es esa relación de los autores con los lectores en un ambiente súper bonito, mucha familiaridad, mucha familia, mucha gente, mucho lector que quiere conocer al que escribió un libro y que quiere dedicar, que se lleve la dedicatoria de ese libro, que quiere hablar con ellos, que los va a conocer. El parque completo está lleno también de cuentacuentos, de escritores, de librerías, de actividades con niños, de música, porque también va a haber música, pero suavecita, porque en ese parque se necesita hablar de libros y literatura. Evelyn, Club de Libros tiene diferentes géneros literarios. Tal vez comentarles de esto a las personas para que sepan toda la gama ahí, ¿verdad?, de literatura que ustedes tienen y también un poquito de las redes sociales que tiene Club de Libros para que la persona lo siga y también si ya tienen algún escritor o algún libro que desean, vayan directamente al stand de ustedes. Exacto, bueno, nosotros tenemos desde niños pequeñitos, libros para niños pequeñitos, desde que son bebés hasta materno, primaria, secundaria, adolescentes y de adultos. Y hay de género fantástico como el de Susi, que ahora la van a conocer, que es tema de terror, fantasía, ciencia ficción, pero también policíaco, porque Juan Elgel, que es periodista hoy, también es escritor. Sí. Y tiene un libro sobre a mano armada que es más policíaco, una situación real que vivimos aquí en el país, y otro sobre la vocación de un policía, ¿verdad? Entonces hay también novela histórica, novela romántica, también por si no les gustan los policíacos o los de terror, puede ser algo más romántico. Y el adulto también puede llegar y buscar algo para leer él o fomentarle la lectura a los niños de la casa. Hay de todos los gustos. Evelyn, el tema de las redes sociales, para que las personas si quieren ir de una vez viendo los libros que tienen ustedes en la página. Sí, bueno, nos pueden buscar en Facebook como Club de Libros, todo pegado, Club de Libros y en minúscula, Club de Libros Costa Rica o Club de Libros CR. Después en Instagram igual, Club de Libros Costa Rica, y sí con palabras, todo pegado, Club de Libros Costa Rica. En YouTube tenemos entrevistas con los escritores que se llama Club de Libros y tenemos un TikTok Club de Libros, así nos encuentran todo pegado. Entonces ahí por todas las formas, redes sociales y demás, ya página web ya no tenemos, pero sí en las redes sociales se pueden informar y me pueden escribir también al WhatsApp y yo les paso el catálogo de la editorial, que sería 8890-2378. Evelyn, muchísimas gracias y por ahí nos vemos. Vamos a dar la vuelta ya por el Transitarte y esperamos que mucha gente llegue al stand de Club de Libros, que va a estar, como ya nos lo dijo muy bien Evelyn, va a estar cerca ahí del INS. Ahí es donde siempre está el corredor literario, Evelyn. Exacto, ojalá que puedan ir porque de verdad es una oportunidad bonita, llueva, truene, tiemble, explote el volcán Poás, desen una vuelta, De ahí sale un libro. de verdad. De ahí salen Yo espero libros que de no todas pase esas nada. historias. Es que todo nos ha pasado. Una vez tuvimos el volcán Turrialba cuando estaba encenizado, también está otra vez un ventolero increíble, pero vieran que todas las veces se llena de gente, porque ahí en todos los parques de San José de Transitarte se llena de actividades de cultura, de arte, hay comida para que la gente llegue, coma algo rico, después compre un libro y después se vaya a ver una obra de teatro y después sube al Parque Nacional, que son la parte de las artesanías, y después baje a la sabana a escuchar música. O sea, es un día de paseo completo, claro, por los parques de San José. Evelyn, muchísimas gracias y nos vemos por allá el fin de semana. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a Evelyn Ugalde por habernos acompañado este ratito y haciendo la invitación
para lo que es el Transitarte que inicia, como ella ya lo explicó, inicia el viernes a partir de las 10 de la mañana y termina hasta el domingo en horas de la noche. Llegó el momento de hablar con nuestra invitada especial, una escritora con muchísimos libros ya publicados y que es de un género interesante, un género de terror, de suspenso, digámoslo también así, y vamos a conversar con Susi Carballo y también de sus obras literarias. Vamos a dar inicio a nuestra entrevista. Bueno, hoy tenemos invitada de lujo, una gran escritora, una muy buena amiga. Ahí hemos compartido en algunos transitartes, ¿verdad, Susi? Sí. Susi Carballo, ella tiene varios libros, vamos a hablar de ellos, Susi. Definitivamente una gran fiesta la que se viene el viernes, a partir del viernes en el Transitarte. Por eso te invitamos, Susi, para que muchas personas conozcan todavía más de tus obras. Susi, muchas gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y brindar este espacio para hablar de literatura, ¿verdad? Que mucha gente, aunque no se crea, les encanta. Tenemos muchos lectores aquí en Costa Rica. Susi, eso es interesantísimo, esto que acabas de decir, ¿verdad? Hay muchas personas que les gusta leer, les gustan diferentes géneros, les gusta la novela, les gusta la fantasía, pero hay de todo, ¿verdad? Y cuando podemos compartir en ferias literarias o culturales, nos damos cuenta de eso. Pero hay personas como que ya siempre estos lectores ya van buscando algún género. El género tuyo, ¿cómo lo consideras? El género de terror, también de ficción, ¿verdad? Novelesco, es muy llamativo para la gente. ¿Cómo lo ves en comparación con otros géneros, digámoslo así? Bueno, el género que yo trabajo es fantasía épica, el terror y la novela negra. Ya estoy también con infantil, pero es vacilón porque el terror es como de lo que más vende, como lo que más busca las personas. Ha sido todo cuestión de anécdotas, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando yo inicié en esto, yo pertenezco a la editorial Club de Libros, y cuando salió el primer libro, que es La Nueva Orden y el Retorno de Sihtrac, que es fantasía épica como El Señor de los Anillos, ¿verdad? Hubo una persona que se tomó su tiempo para escribir en las redes sociales de Club de Libros para atacarnos a varios de los escritores, y cuando se dirige, en el caso mío, le dice a mi editora, dígale o ubíquenla a ella de que las mujeres no escriben terror ni fantasía épica, que eso es de los hombres. Y es curioso porque en aquel momento, cuando yo saco este primer libro, ¿verdad? Mi temor más bien era que los hombres no me dieran a mí esa oportunidad, porque yo decía, como yo soy mujer, ¿verdad? Tal vez creen que uno no tenga esa capacidad. Y fue curioso ver más bien cómo fue alguien de tu propio género, ¿verdad? Una mujer que en lugar de apoyarnos, fuera la que atacara en ese aspecto. Entonces, Evelyn en ese entonces estaba como muy molesta, y yo creo que varios por esta situación, más que se estaba haciendo público en las redes y perfiles falsos. Entonces yo le dije, no, yo quiero responderle, yo le voy a responder, pero yo no le respondí como con una frase, sino que yo le respondí con un cuento y se llamaba Letras con Sangre. Entonces le dije, ok, dijo que yo no puedo escribir fantasía épica porque esto es de los varones. Te voy a responder con lo que dices que yo no puedo. Y ahí es como nace Letras con Sangre, pero Letras con Sangre ahorita está como una revista digital. Es un cuento. Es un cuento, es un cuento digital precisamente donde yo le doy una respuesta, pero a través de un cuento de guerreros y de una situación, ¿verdad? Claro. Donde tiene secuestrados a unos escritores, entonces a toda la situación yo quería responderle de esa manera. Y es curioso porque vieras que más bien he contado con el apoyo de los varones
ha sido, que era mi temor, ¿verdad? Que de verdad consideraran que yo no podía, por ser mujer, escribir terror o escribir esto, y más bien vieras que ha sido un apoyo enorme, ha sido una apertura, y más bien todos mis libros, gracias a Dios, se han vendido, todos, o sea, la apertura ha sido muy grande. Susi, antes de empezar a indagar un poquito más en los libros, quiero hacerte otras preguntas, ¿verdad? Pero para que las personas que nos ven y nos escuchan sepan, ¿cuántos libros has publicado en este momento? Bueno, con Club de Libros tengo 5 libros. Luego el 6º libro se llama Anábasis, que es una antología de una muchacha. Éramos 8 escritores, creo que éramos como 8 escritores latinoamericanos, yo colaboré ahí, y 4 revistas con la Logia Oscura, porque aparte de ser del Club de Libros, yo pertenezco a la Logia Oscura, que somos 8 escritores de terror, son 6 varones y 2 mujeres. Ahí tenemos 4 revistas de terror que sacamos, una por año para el mes de octubre, casi siempre tratamos de que estén para el 31. Actualmente ya tengo uno que es con el Colegio de Costa Rica, que ya está pronto a publicarse, sí, puede ser que en cuestión de 2 meses puede ser que ya esté, que se llama Cuentos de la Bajura, que es sobre Guanacaste. Y estoy trabajando 2 libros más, que es uno que es como la continuación de Unos de la Cazadora y una novela de asesinos seriales. Ok, devolvámonos a ese primer libro, porque me llamó mucho la atención, ahora que hablaste, ¿verdad?, de lo que fue esas primeras críticas que puede recibir un escritor. El primer libro siempre da algún tipo de temor, ¿verdad?, sacarlo, lo que la gente va a decir. ¿Cómo viviste eso? ¿En qué año fue que publicaste tu primer libro? ¿Cómo fue ese momento donde ya salió y ya estuvo en manos de los lectores? ¿Cómo te sentiste y en qué año fue? Creo que fue como, si no estoy muy equivocada, creo que fue como en el 2018. Ese fue como en el 2018. Estaba muy nerviosa, como te digo, por el género. Y lo que me preocupaba, para serte honesta, eran los varones, ni siquiera las mujeres. Y el ataque vino por una mujer, ¿verdad? Gracias a Dios solo fue una. Y más bien, los hombres les encantó, tanto así que pidieron que fuera una saga. Entonces, más bien hay quienes están esperando todavía que yo le haga la continuación, ¿verdad?, para que sea la saga. De hecho, se creó, como es de guerreros, ¿verdad?, se creó un escudo, y lo hubiera traído, era un escudo enorme que lo diseñó una cosplayer. Se hizo la ballesta, se trató como traer implementos que están en el libro como a la vida real. Y de hecho la gente cuando se lleva a, digamos, a eventos como ferias de libro, ahora que viene Trascintarte, cuando son la feria de la FIL, ¿verdad? Entonces a la gente le encanta. Y más bien esa recepción tuvo muy buenas críticas, me motivó mucho. Si te soy honesta, yo no consideraba en ese momento publicar más libros. Mi idea siempre, yo decía, traía como ese gusanito desde que estaba pequeña, quiero un libro, porque yo escribía desde los 7 años, 8 años, ya yo tenía mi cuadernito de cuentos, de historias. Y yo decía, en algún momento, un libro, era como la idea principal. Pero cuando vi que todo lo que se vino con este libro, vinieron todos los demás, y ahí fue como, digo que como añadidura, ¿verdad? Ya fue como ganancia. ¿Y por qué este género para escribir tu primer novela? Porque siempre, bueno, algo que quería primeramente era que no solo hubieran guerreros, quería que hubieran 2 mujeres guerreras, que vengan a representar esa parte de que habemos mujeres fuertes, que habemos mujeres que hemos pasado, porque a título personal pasé muchas cosas, el hecho de ser mamá soltera, el enfrentar eso, el cómo tienes que levantarte, no depender de un hombre, el salir siempre hacia adelante, ¿verdad?, el ser fuerte. Entonces yo decía, qué bonito proyectarlo en un libro. Entonces, donde es toda una historia como El Señor de los Anillos, ¿verdad?, el crear, y de hecho fue todo un reto, porque ese libro viene al 2018, pero ya tenía de trabajarlo 3 años. Venía trabajando en él 3 años, el construir toda una sociedad, una geografía, ¿verdad? También el reto de que
para uno como mujer el hacer personajes varones, como me imagino que para un hombre es el hacer el personaje de una mujer, ¿verdad? Más esos diálogos. Y yo decía, y ni siquiera es un hombre cualquiera, porque atrás de que son hombres, son guerreros. Entonces tenés que dejar de pensar como mujer y pensar como un hombre y como un guerrero, ¿verdad? Entonces todo ese reto de lo que es también el camino del héroe y proyectarlo en este libro. Después de que sacas este libro, te das cuenta de que eso no va a parar. Vas a seguir publicando, vas a seguir escribiendo. Bueno, siempre has escrito, como lo has dicho. El paso es publicar, ¿verdad? Ya publicas este libro. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Cuánto duraste entre uno y el primero y el segundo libro? Yo creo fue casi que al año siguiente. Y ese yo siempre lo he explicado que en el caso de La Cazadora fue muy curioso cómo surge, porque como te digo, la idea era uno, pero aparte de ser escritora yo soy docente. Entonces en una actividad que he hecho con estudiantes me di cuenta que los chicos a los actuales, ¿verdad? Las nuevas generaciones no hablan con los adultos mayores, entonces muchos no conocen de leyendas, de las leyendas de antes, de las historias de miedo, aquellas que nos atrapaban cuando nosotros estábamos chiquitos. Y eso me di cuenta precisamente en una actividad que hice. Entonces, como tarea, los mando a investigar, que hablen con adultos mayores y que vengan y la cuenten. Entonces vi que les fascinó. Entonces, al ver que se estaban perdiendo, porque las leyendas era más que todo algo que se da, eran en una mesa de tragos, en un bar o en la casa, en una reunión familiar, ¿verdad? En aquella época, porque ahora cuesta mucho que eso se dé, debido a que todo el mundo está ahora con estos aparatitos, ¿verdad? La tecnología, entonces están metidos en Facebook o están en videojuegos, ya cuesta mucho que se den esas reuniones. Entonces yo decía, ya que se está perdiendo, qué lindo recuperarlo. Entonces me doy a la tarea de recuperar de nuevas leyenda urbana y empiezan, pero es curioso porque ni siquiera es como que yo voy a investigar dónde se está dando un caso, sino como que empiezan a llegar más bien las historias. Yo decía, las historias son las que me buscan, ¿verdad? Claro. Y yo quería que fueran historias reales, entonces recupero tanto del tiempo de antes y se me empiezan a presentar actuales. Así es como nace el segundo libro, La Cazadora de Espantos. Tiene como 30 historias y son casos reales de situaciones paranormales que le han pasado a personas, que le ocurrieron a personas en aquel tiempo y ahora en distintos lugares del país, ¿verdad? Ahí fue un género diferente, fue un cambio, ¿verdad? Del primer libro al segundo. ¿Cómo lo sentiste? Fue curioso porque ahí es precisamente con este segundo libro que se me pone, ni siquiera fui yo, sino que es la gente que te pone el nombre, que me pone el apodo La Cazadora, ¿verdad? En el libro se supone que iba a ser Náyade, ese era el personaje, pero curiosamente la gente no lo vio así, sino que lo relacionaron directamente conmigo. Entonces cuando me di cuenta, me llamaban y me decían, ¡ay, usted es La Cazadora! Pero ¿por qué aparece el nombre estrictamente La Cazadora? Porque yo le había puesto así, La Cazadora de Espantos, dando a entender que Náyade se iba a dar a la tarea de cazar las historias, de recuperarlas, de cazar historias. Ese es el personaje. Ajá, esa era era ella. En ese libro era ella. Y de hecho yo le había puesto Náyade, que Náyade se iba a dar a la tarea de cazar las historias para que no se perdieran y que las nuevas generaciones las conocieran, porque son parte de nuestro folclore, de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? De ese folclore costarricense. Pero pasa esta situación, este fenómeno, que la gente no ve a Náyade, no sé por qué, ni siquiera la recuerdan. El nombre tal vez o el personaje no sino que lo ubican conmigo. Ajá. Entonces cuando me di cuenta, las personas me estaban llamando Cazadora a mí. Iba a algún lugar, ¡ay, La Cazadora, tal cosa! Y me escribían, tal vez por un cumpleaños y tal vez seguidores, Cazadora, feliz cumpleaños. Y cuando me di cuenta, de primer momento me sentí extraña. Sí, te soy honesta, me sentí extraña. Ya después como que le fui agarrando cariño y le dije, la quieren más a ella que a mí, entonces no importa. Y fue como un fenómeno porque a la gente se identificó con esto y más bien ya la gente quería más libros de este tipo. De este género. Sí, de este género. Este es leyenda urbana. En el personaje que haces de esta mujer,
¿tiene alguna relación con vos? ¿Te identificaste con ese personaje como para que la gente lo lea y lo asocie con vos? Yo como creo que escritora? sí, yo creo que al final sí tenía esa parte mía, porque desde chiquitita, yo recuerdo, como te decía, yo siempre fui como muy curiosa. Era ese niño que le dicen, ahí no tiene que ir, y es como que le dijeran, está la invitación, vaya. Entonces, yo me crié, gracias a Dios, en una familia donde, mis abuelitos, mi abuelito trabajaba en la Reforma, era supervisor, entonces estaba 8 días allá, 8 días acá, mis tíos habían sido policías, entonces me crié en una casa donde había armas, entonces les gustaba ir también de cacería, entonces iba a ir de cacería con ellos, entonces siempre estaba esa aventura, y en aquella época que no Y ahí había viene lo de la cazadora también, sí, seguro. de cazadora. Y en aquella época no había tantas casas, había más potreros, usted no era tan inseguro como ahora, entonces íbamos mucho a potreros. Entonces cuando iba, yo decía, qué lindo que haya una cueva. Y recuerdo que incluso había una cuevita detrás del colegio y yo decía, qué ganas de ir a meterme ahí. Entonces, ya tenía como esa espinita, que eso que te dicen, no vayas, ahí no se meta. Pero yo quería meterme ahí, más bien, entre más me decían que ahí no había que ir, yo quería ir. Yo quería como investigar. Incluso hubo un momento que yo decía que seguramente iba a estudiar arqueología para ir precisamente a estar buscando. Siempre fue como ese espíritu de aventura. Mami siempre me decía que yo era en ese aspecto rebeldita, ¿verdad? Y entonces fue como proyectárselo a ella, esa aventura de verdad, de ir, de sentarse con las personas, de trasladarme a los lugares, incluso caminar con ellos. Bueno, vos no sabes ni dónde me he metido, en todo lugar me he metido precisamente para recuperar estas historias y poderlas plasmar en los libros y que han encantado, vieras cómo le ha gustado a la gente. Volvamos, eso te iba a decir, volvamos un poquito a la crítica ya de este otro género, porque el primero es diferente, ya hablar de temas de terror, inclusive, no sé si me corriges, tal vez el tipo de personas que empezaron o que siguen el género de terror puede ser un tipo o un grupo diferente al que sigue novela romántica o el que sigue otro tipo de fantasía también, como fue tu primer libro. Entonces, ¿cómo fue esa crítica de las personas que ya empezaron a leer esta primera obra de La Cazadora, ¿verdad? En temas de terror? Vieras que más bien la gente le gustó. De hecho, en el periódico La Teja me habían hecho ya me habían hecho como 4 planas, entrevistas, y como ponían el número de teléfono mío, me llamaban personas de varias partes, más bien para felicitarme, porque les encantaba que se estuviera creando un libro de estos, porque les recordaba precisamente esa infancia donde en aquella época todo el mundo se reunía para hablar de estos temas, que aunque a uno le daba sustito, pero uno estaba ahí, y luego usted, eso sí, en la noche bien cobijadito y todo, ¿verdad? Entonces fue como una recepción muy linda, y más bien estaban esperando, ¿y cuándo vuelve a sacar otro? Me avisa, y más bien tenía una lista de personas que ya habían comprado el libro y querían que apenas sacara otro, se les avisara. E incluso a Evelyn, a la editorial, también le han dicho, el libro estuvo en la librería internacional, en la Escalera Ilustrada, en varias, y en todos se fueron. Incluso hubo que hacer otra vez reimpresión, y se volvieron a ir, y hubo que hacer otra vez reimpresión. Después, ¿cuál es la que sigue? Tercera novela. Sería como, tuvo tanta pegue, ¿verdad? Cazadora de espantos, vino Cazadora de historias paranormales. Entonces, porque seguían las historias llegando, la gente seguía presionando, ¿verdad? La gente te llamaba para darte historias. Sí, pero ahí es donde yo analizaba, porque yo decía, yo quiero que sean historias reales. O sea, yo quería recuperar precisamente esa parte de leyenda urbana. De hecho, hubo un señor en San Ramón, todo lindo, ya pensionado, que hasta allá tuve que ir también, a Guanacaste, a Punta Arenas, a Curiosidad, San Carlos, Escazú, trasladarme, ¿verdad?, para precisamente recuperarlas. Igual siempre llega uno con el escepticismo, empieza a hacer esas como cazadora, con decían ahí un amigo, es como una Sherlock Holmes, ¿verdad?, hacer ese tipo de preguntas para ir indagando. E incluso personas que trabajan en el sector salud querían compartir las historias que ellos han vivido
en los diferentes hospitales, y no la historia que siempre la gente conoce como la monja del vaso de agua, no, historias de ya trabajadores, todas sus experiencias en la parte de patología, en la parte de monitoreo, en diferentes secciones del hospital. Ahí estamos viendo en pantalla, bueno, nuestro amigo Andy aquí en Controles nos está pasando, para que todos ustedes los vean, lo que son las ilustraciones, las portadas de, perdón, de los libros de Susi. Susi, el tema de la ilustración también es importante, ¿verdad? Más en este género. ¿Quién te ha apoyado con todo esto de la ilustración? Porque sí son bastante llamativas, ¿verdad? Y lógico que en algunas ferias del libro y todo esto, ¿verdad? Donde hay tanta oferta, de tanta literatura, una buena ilustración también apoya al libro. En este caso, la editorial, bueno, yo no soy autopublicada, yo soy de la editorial Club de Libros. Ellos tienen un ilustrador, Adrián Retana. Adrián Retana es quien hizo prácticamente la mayor parte de las portadas de mis libros, ¿verdad? El de La Nueva Orden de Retorno de Citra, que fue el primero, los dos primeros de Cazadora de Historias, Cazadora de Espantos, Cazadora de Historias Paranormales, el de Daniela, que luego hablamos de eso los hizo Adrián Retana, que es un ilustrador costarricense. Sí, definitivo que muy buenas ilustraciones las que estamos viendo de tus libros. Y sí, en lugares como una feria internacional, por ejemplo, donde hay tanta oferta, ganarse un espacio, Susi, no es nada fácil. No es nada fácil, ¿verdad? Y tus libros y tu persona como escritora, te has ganado ese espacio, eso no cabe en la menor duda, ¿verdad? Ya lo sabemos. Con estas obras, y me parece que has escrito muy rápido, escribís rápido. ¿Cómo te ves? Porque no es fácil escribir un libro en un año, inclusive en 6, 8 meses, no es fácil, porque los que han tenido la oportunidad saben de que escribir no es solo escribir, es como reescribir y reescribir muchas veces. Tal vez, contanos, has escrito bastante en poco tiempo. ¿Te hace muy fácil para vos escribir, crear los personajes, saber qué historia o cómo contar esa historia para que la gente realmente la interiorice, que tenga los sentimientos, ¿verdad? O de lo que vos querés exponer, o los mismos personajes? ¿Cómo crees vos? Bueno, en el caso del primer libro me tardé 3 años, porque sí era bastante complicado. O sea, de hecho creo que ha sido el más complicado que yo he escrito, porque era crear una sociedad, como te digo, como era como El Señor de los Anillos, era crear toda una sociedad. De hecho se creó hasta un mapa de libro, las diferentes comarcas, las personas que vivían en esa sociedad. Muchos personajes. Eran muchos personajes, están los 8 principales, que es la historia de 8 guerreros descendientes de antiguas órdenes que tienen por misión evitar que se cumpla una profecía del regreso de una bestia que quiere sumergir al mundo en el caos. Entonces, cómo ellos tienen en ese camino del héroe que ir a buscar a 5 sabios, ¿verdad? Porque ellos son los que pueden prepararlos. Y ni siquiera llegar a cada sabio es tan fácil, sino no es estar ahí a la vuelta de la esquina. Tiene un camino que recorrer ahí. Exacto, tienen que recorrer un camino para llegar hasta cada uno, entonces tienen que vencer retos, vencer obstáculos, resolver acertijos. Y el hecho de darle características diferentes a cada uno, que no todos los personajes eran iguales. Tengo 6 guerreros, tengo 2 guerreras, los sabios también, ¿verdad?, con sus características. Y no solo eso, sino que cuando ya llega al final, el liderar toda una batalla entre los malos, que eran los seguidores de la oscuridad, los seguidores de las sombras, contra todo un grupo de un ejército donde están varios clanes que se unen. Entonces imagínate un ejército ahí y sos los buenos, son los malos, el cómo liderar yo recuerdo que cuando estaba precisamente en esa parte yo sentí que me iba a dar algo, me dio taquicardia, yo le dije voy a dar al hospital, y ponía música electrónica, música así épica y todo para como ambientarme, ¿verdad? Imaginarme las peleas. Entonces fue todo un reto realmente. ¿Cómo lo estructuraste antes de empezar el libro? ¿O fue saliendo, fuiste escribiendo, salieron las escenas, fueron saliendo los personajes? Porque son muchos personajes. Mira, fue tan curioso
porque yo no lo tenía pensado. Fue que un día en Facebook habíamos 8 personas, y había unas primas mías, amigos de ellas, y dijimos, ¿por qué no hacemos una historia entre todos? Entonces, como que uno ponía una cosita, uno ponía otra y otra. Entonces, yo dije, qué bonito, se arma una historia. Pero al final, como que yo sentí que estaban agarrando de otros, de videojuegos, de aquí, de allá. Y yo decía, no, pero que sea algo que salga algo, original. Sí, algo pero eso ya todo el mundo se aburrió, entonces todo el mundo se lo dejó. Y yo dije, no, yo lo voy a agarrar. Entonces yo lo que hice fue agarrarlo y reestructurarlo. Yo, no, yo me voy a encargar de esta historia. Entonces yo ya la reestructuré, la cambié toda y quiero esto y que sea algo original. Entonces ahí fue como comenzó, ¿verdad? Así es como eso. A veces, te soy sincera, a veces quedaba en bloqueo. Por eso cuando me preguntan cuántas horas le dedico, yo no puedo decirte, mira, le voy a dedicar 2 o 3 por día. Porque si vos lo haces así y te decís, todos los días voy a escribir, y puede ser que usted no tenga mañana la inspiración que tenga hoy. Y no es lo mismo escribir con inspiración a escribir por escribir, se va a notar. Entonces, tal vez yo había escrito 1 o 2 capítulos y después yo era, ¿y ahora? ¿Y ahora qué sigue? Y ni para atrás ni para adelante. Y llegó momentos donde yo dije, hey, quizás era solo eso, hasta ahí llegó, ya nada más de momento, ¿verdad? Claro. Y lo dejaba ahí, sí. Y tal vez como a las 2 semanas, al mes, estaba acostada, ni siquiera estaba pensando en eso, y empezaban a llegar las ideas solas. Y yo me quedaba así, entonces me levantaba y empezaba a escribir rápido, como si estuvieras viendo una novela, y después cortaron el capítulo, y hasta aquí me llegó. Entonces escribí hasta ahí, y yo, ¿y ahora qué sigue? Y otra vez, y pasaba 15 días, y nada, yo le voy a esperar, al rato pasa lo mismo. Y así, hasta que se fue dando poco a poco, por eso tardó 3 años. Esto, ¿por qué lo comentamos? Porque hay muchas personas que quieren escribir, tal vez no lo han hecho, ¿verdad? Y siempre existen esos bloqueos, ¿verdad? Hay momentos donde no tiene uno ideas o piensa que lo que está escribiendo no está bien, o inclusive al día siguiente lee uno lo que escribió y no le gustó. Exacto. También y pasa. Eso es importante. Mira, eso sí se lo agradezco yo. Yo tengo mi filólogo, mi propio filólogo, que es Alan Zúñiga. Para mí es uno de los mejores filólogos que tiene Costa Rica. Y yo siempre he dicho que yo hoy en día soy la escritora que soy gracias a Alan. Porque en ese proceso en que está el filólogo, él que es de formato y estilo, de forma y estilo, él no solo te iba revisando, sino que él me iba haciendo ver las cosas, cuáles eran mis fallos, X cosas. Entonces, eso me hizo tener mucho crecimiento. Yo aprendí mucho. Entonces, ahora sé que yo tengo que tener un borrador, que eso incluso a mis alumnos, yo se los enseño, el hacer un borrador, más o menos el tener vos la idea de qué es lo que querés trabajar, más si es una novela, un cuento, o sea, ¿qué es lo que vas a trabajar? Tener como, por lo menos la idea de algo, hacerse ese borrador, cuántos personajes querés que tenga, las características, y cada personaje tiene características diferentes, los lugares, y algo muy importante que les digo yo es el investigar. Un buen escritor es también un investigador, porque depende de lo que vayas a trabajar. Si vas a trabajar ciencia ficción y quieres algo de robots, tenés que saber de robótica, o por lo menos investigar sobre eso. Como has hecho con el tema de novela negra. En el caso de la novela negra, que es Daniela, que Daniela es el que sigue después de Cazadora de historias paranormales, viene Daniela, que es de vampiros, ¿verdad? Y para poder hacer Daniela, yo tuve que ser humilde, reconocer que aunque vos tenés idea de cómo creen que se trabaja en la parte de homicidios, yo no soy criminóloga. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar por hacer? Estudiar criminología. Y qué mejor que el coronel Andrés Donato, que es el que me prepara a mí. De hecho, yo conocí primero al hermano de él, y que está en la reserva, y él es el que me habla de su hermano, que tal vez él es el que me pueda ayudar a orientarme, porque yo no sabía, aunque ya yo tenía la novela terminada, si esa era la forma en que operaban cuando se mete ya esa parte, sí, el investigador, la policía, que ya viene, que llamamos novela negra, ¿verdad? Esa parte policíaca. Y él me dice, es que eso es lo que la gente cree que es como funciona, porque bien cías ahí todo, pero no es así. Si quieres, yo te doy clases. Entonces, empiezo a recibir clases con él, ¿verdad?, de criminología,
y conceptos, cómo funciona, cómo opera, qué se puede, qué no puede, cuáles eran los fallos, en qué había fallado yo. Y claro, tuve que empezar por estructurar otra vez todo, borrarlo a partir del momento que sean los homicidios en la novela. Y ya con ese conocimiento empiezo a hacerlo, se la doy para que me la revise y me dice, ahora sí, si te la revisa un criminólogo o alguien que sepa de estos asuntos policiales, te lo va a creer, porque yo quería hacer una novela creíble. Entonces, y eso fue lo que yo aprendí, que si vos estás haciendo algo de ese tipo, tenés que empezar por investigar y prepararte. Y si vas a meter algo de un pronto a otro de medicina, tendrás que prepararte con expertos para saber si lo que estás poniendo es real y no que venga alguien que lea diga, pero ya está bateando, es un escritor, pero ¿de dónde sacó eso? Eso no es posible. Esta novela es muy interesante. Ahora estuvimos hablando, ¿verdad?, de la trama. Tal vez contarle un poquito a los personas que nos siguen sobre esta Daniela y estos homicidios, porque de verdad que dan ganas de leer esta novela. Esa no la he leído. No, y tiene una anécdota muy curiosa. En el caso de Daniela, El renacer de la vampiresa, es la historia de una bibliotecóloga costarricense que es escritora de terror, y a ella le llega una carta donde la invitan a participar en una feria internacional del libro de terror en Oporto, Portugal. Entonces, desde que a ella le llega esa invitación, empiezan a pasar una serie de sucesos que ya el lector dice, algo está pasando. Cuando ella, la noche anterior, antes de que ella salga, que ella ve a alguien en el kiosco, en el aeropuerto, en el avión, empiezan a suceder cosas que ya alguien dice, algo que pasa aquí, que está sucediendo, ya empieza esa parte misterioso, ¿verdad? Ajá. Entonces, para no hacer mucho spoiler, cuando ella regresa a Costa Rica, ya no regresa como ser humano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó allá? ¿Que por qué no regresa, verdad? Por eso, para no hacer mucho spoiler, entonces ya no regresa como ser humano, regresa como vampiro. La novela está ambientada en el 2019, porque no me servía el 2020 porque teníamos la pandemia, entonces yo la ambienté en el 2019. Y desde que ella llega empiezan a haber esos asesinatos, entonces ahí es donde interviene la parte del OIJ, ¿verdad? Y lo más interesante de la novela es que en el 2019, ¿quién va a creer que quien está cometiendo los homicidios es un vampiro? O sea, jamás, porque la gente no cree en mitos. Entonces, ver a los agentes del OIJ en esa carrera contratiempo, encontrando cuerpos todos con el mismo modus operandi, que no tienen sangre, el por qué, ¿verdad? Fue muy vacilón. De hecho, una de las escenas yo decía, aquí es donde viene la anécdota vacilona. Juanca, si me estás escuchando, perdón, pero no puedo omitir esto. Resulta que yo tengo un amigo que él es psicólogo, pero es ateo. Entonces yo decía, ¿cómo me gustaría que una de las escenas fuera realista? Entonces yo a Juanca le llego, ¿verdad?, montada totalmente en el papel de Daniela. Él sabe cómo es mi personalidad, le digo yo, entonces voy a transformarme en ella. Entonces, porque cuando ella sufre ese cambio, ¿verdad?, esa vestimenta gótica, todo su modo de ser totalmente diferente a como era ella, porque ella tiene esta otra personalidad, y Juanca se sorprende. Entonces yo le empiezo a hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, pero yo no le digo por qué se las estoy haciendo, ni le digo que es para la novela, ¿verdad? Porque este era mi experimento de una escena real. Entonces hay un momento en que yo le digo a él, dígame una cosa, Leo, ¿usted cree en vampiros? Pero como él me ve que que mi actitud es otra y todo eso, entonces él empieza a hacerme como un psicoanálisis, ¿verdad? Como psicólogo. ¿Qué le pasó? Sí, ¿qué le pasó? Entonces yo le decía, no, es que yo no vengo a esto. Yo simplemente lo que quiero es que usted me responda, porque yo sé que usted coquetea con la parte oscura y todo eso, entonces quiero obtener su respuesta. Entonces ya Juanca se pone más serio y él me dice, es que si yo, para responderte esto, para decirte que yo creo en vampiros, tendría que decir que yo creo en Dios, porque los vampiros representan la oscuridad y no, esto es... Entonces empieza a darme como su parte, ¿verdad?, a explicarme todo. Claro, yo aguantándome la risa, yo aguántese. Y empiezo a generar y a confrontarlo, ¿verdad?, y a cuestionarlo, y en un momento dado, ya él se preocupa, pero así ya preocupado, se asusta y todo, entonces yo reviento la risa.
Entonces de ahí se da cuenta de que no, o sea, de que entonces me dice, ¿qué le Sí, pasa? sí, Entonces, el personaje. sí, entonces yo le dije, ay, es que yo quería hacer una escena que fuera real. Vea, ese hombre casi se muere. Entonces me dice, pero usted, bueno, entonces cuando yo veo que quedó tan bonito, el diálogo fue tan real, o sea, fue algo, Sí, lo pusiste en el se papel. fluyó, que yo le dije, ¿usted me da permiso para agregar esto en la novela? Entonces se queda viéndome y me dice, pero antes respóndame algo, usted me va a matar, ¿verdad? Le digo, sí, en la novela. Me hace, bueno, pero con una condición, quiero que mi muerte sea una muerte épica. Y así lo hice, o sea, yo se lo prometí y de hecho yo le pasé la escena para que él la viera y le encantó. Y hasta la fecha, Juanca dice que esa es como su capítulo favorito. Para él su muerte fue la mejor de todas. Así como él quería. Así como él Perfecto. quería. Estamos hablando con Susy Carballo referente a sus obras, sus novelas, sus trabajos. Susy va a estar en Transitarte este fin de semana. Yo creo que esa novela de Daniela es la que yo quiero ir a conseguir porque llamó mucho la atención definitivamente. Vamos a ir, para seguir hablando con Susy, el ratito que nos queda, vamos a ir a nuestra recomendación literaria. En la mira, nuestra recomendación literaria. Nuestra recomendación literaria hoy la va a hacer nuestra invitada de honor, Susy Carballo, que nos va a decir cuál, no es un libro de ella, pensamos que nos iba a decir, ¿verdad?, cuál es su preferido, pero es otro libro de otra autora, Susy. Sí, de hecho, bueno, ellos me pensaron, como acaba de decir Vanelgue, que si era uno de mis libros y yo le pedí que me permitiera la oportunidad de recomendar otro que no fuera el mío, y creo que es justo porque la autora que voy a recomendar le ha puesto alma, vida y corazón, y es Vanessa Alvarado. Quiero recomendar el libro de ella, San José Encantado, y es un libro que incluso la Municipalidad de San José lo ha tomado en cuenta para charlas, ¿verdad? Ya que Vanessa se da la oportunidad de recuperar historias reales, vivencias de personas que vivieron situaciones paranormales en la capital. Incluso ellos tienen, Vanessa es parte del equipo de investigación paranormal CR, con su líder Israel Barrantes, y ellos realizan cada cierto tiempo, ¿verdad?, algunos sábados al mes, un tour que se llama precisamente así, San José Encantado, donde ellos, estas historias que cuenta Vanessa en el libro, ellos los van llevando en un transporte que sale de por la catedral, por diversos lugares, en diversos sectores de la capital, y hacen que las personas que están ahí tengan esas vivencias, ¿verdad? Solo que no voy a explicar mucho para no hacer el spoiler para que la gente vaya, pero van a tener la oportunidad de ver, ellos incluso de que ellos vivencien, ¿verdad? Esa parte es muy interesante. Yo estuve en ese tour, me encantó, y todos los que han ido salen fascinados, y esas historias están en este libro, San José Encantado, de Vanessa Alvarado. ¿Dónde pueden conseguir el libro, Susy? Eso lo pueden conseguir con ella. Bueno, el número, no sé si ahora. Ok, podemos darle el número ahora, más tardito, pero con los compañeros de investigación paranormal. Me imagino que en la página de Facebook. En la página de Facebook de investigación paranormal, también con la editorial Club de Libros. También ellos tienen la editorial Club de Libros. Va a estar en Transitarte en el stand también de la editorial, por si quieren darse la oportunidad de llegar y adquirirlo. Ok, esa es nuestra recomendación de esta semana en nuestra recomendación literaria. Seguimos conversando con nuestra invitada, la escritora Susy Carballo. Susy, se nos va el tiempo soplado, ¿verdad? Sí. Lástima. Porque no hay nada más lindo, a los que nos gusta, de hablar de literatura, hablar de cómo se crean personajes, cuáles son los retos, ¿verdad?, del escritor, esos sentimientos que se tienen de cómo llegarle a la audiencia, a los lectores, ¿verdad?, para que sientan y puedan sentir lo que uno quiere transmitir, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es súper
valioso. No, y eso que decís vos, lo de los bloqueos es de lo más normal, porque incluso no solo me ha pasado con los libros que he hecho con la editorial Club de Libros, sino también, como te digo, con la Logia Oscura, somos 8 escritores de terror, siempre se elige una por año. En la primera revista de la Logia Oscura, se llamó así, Logia Oscura, volumen 1, ¿verdad? Donde teníamos como la libertad, el tema era libre. Ahí yo participé con un cuento que se llama La coleccionista de almas. Después viene el segundo año, la segunda revista, La Logia Oscura, que fue un especial de sectas. Y lo curioso es que a pesar de que éramos 8 escritores de terror, uno podría pensar que podríamos haber coincidido, y no, los relatos todos eran diferentes, cada quien tiene como su esencia. Luego viene La Logia Oscura, el volumen 3, al tercer año, que ese era un especial de darle el fin, ya fuera el fin al mundo, al fin a la humanidad, y en ese yo me bloqueé al principio. Y eso que desde enero ya tomamos la decisión cómo se vaya, o sea, cuál va a ser la temática, y es para octubre, y ya íbamos por junio, y yo todavía, mira, estaba que no sabía, y yo me estresé toda, y yo caminaba para allá, y para allá me dice, mami, ¿qué le pasa? Le digo, es que necesito exterminar la humanidad, y todavía no sé cómo. ¿De qué manera? Sí, y mami se queda, pero ella ya sabía a lo que yo me refería, se queda, usted a veces me preocupa, le digo, sí, necesito exterminarla, y aún no sé, ya después, como con los días, yo le dije, no, ya voy a olvidarme de esto, si no me voy a estresar. Y ya con los días, a veces, como te digo, pasa que estando acostada, de un pronto a otro sucede que empiezan a llegar las ideas, y yo, ya, por fin. Al año siguiente viene la cuarta revista, La Logia Oscura, que es un especial de fobias. En la segunda, como te digo, en la primera fue La coleccionista de almas, en la segunda participé con el de sectas, Las 13 estampillas malditas, en la tercera, que era del fin, El apagón, y con esta, que es el de fobias, era El reflejo del mal, ¿verdad? Que en el caso mío yo me enfoqué en ese temor, en esa fobia que le tienen las personas a los espejos, pero cada escritor escogió una fobia diferente. Esta de hecho está gratuita de descarga. ¿Dónde lo pueden descargar los? Tendría que pasarle el enlace. Okay. Yo luego les comparto el enlace por si quieren compartirlo y que las personas puedan descargarla. Susi, hablemos, para ir finalizando, lamentablemente, bueno, ahí nos queda algo de tiempo, hablemos de tu viaje a Paraguay. ¿Vas para Paraguay? Contanos a qué vas a Paraguay. Bueno, como te digo, después de Daniela vino la Cazadora Casos y Evidencias Reales de Investigación Paranormal CR, ¿verdad? Y con el tiempo viene y se me hace la invitación a Paraguay, que de hecho fue una noticia para mí grandiosa. Yo creo que es el sueño de todo escritor, ¿verdad? Nacional, que se presente esa oportunidad de que una editorial foránea de otro país muestre interés en uno de los libros tuyos. Entonces, el libro que se va a internacionalizar es Daniela, el renacer de la vampiresa. Ese fue el que ellos mostraron interés, y lo van a publicar allá la editorial Servilibros, a través de la Cámara del Libro, en la Asunción, allá en Paraguay, en la FIL, que es de ellos. Eso va a ser del 28 de junio creo que al 6 o 9 del 28 de mayo al 9 de junio. Entonces, que se va a dar esa oportunidad, entonces se va a aprovechar que está la FIL, y viajo junto con 2 autores más, con Pablo Delgado y con don Vilma, también de la editorial Club de Libros. El caso mío es con Daniela, el renacer de la vampiresa, y para estar presente, valga la redundancia, en la presentación del libro, ¿verdad? ¿Te pidieron algo diferente del libro en esta reedición? No. El diseño de portada, todo va a estar igual. Lo respetaron, les encanta tal como está, entonces se va a publicar allá. Allá vas a firmar contrato. Ajá, los derechos, me pagan los derechos de autor, el porcentaje sobre los libros, el tiraje que se va a hacer, entonces se va a publicar el libro allá. Entonces, como te digo, es una alegría muy grande porque es el sueño que tenemos todos los escritores de que los libros de nosotros ya lo adquieran en otros países, ¿verdad? Y que se publiquen allá. Queremos enviarles saludos
a Alejandro Ortega, a David Chinchilla, a Marco Andrés, que también nos pone un mensaje ahí, dice, muy buen programa, y a mí me encantaría escribir. Es el mensaje que nos pone, ¿verdad? Este muchacho, bueno, de ahí. ¿Qué consejo le podemos dar, Susi, a una persona como el caballero que dice que le gustaría escribir? Que no se quede solo en me gustaría, que es un sueño que tiene por cumplir y que ojalá que lo pueda hacer realidad. Como te digo, ese fue un sueño que yo tenía cuando tenía 7 años, se realizó casi 40 años después. Nunca es tarde, o sea, yo siempre he dicho que todo tiene su momento, su lugar perfecto, ¿verdad? El momento perfecto de Dios. Y no, es que lo haga realidad, que se anime, ¿verdad? Que se asesore, si en el caso que no sabe cómo empezar con algún escritor, ¿verdad? Que le pueda ayudar a orientarlo en ese proceso. Yo creo que es muy importante. También aquí tenemos varios saludos, ¿verdad? De Álvar Van Roche, saludos Cazadora. Roy Malesborg también, saludos. Don Alan Mauricio, ahí un saludazo a nuestro amigo Alan. Lee Martz, excelente, siempre que va a comunicar independientemente la forma o el medio, debemos investigar y aprender, vamos a ver qué más, para que sea con excelencia. Definitivamente lo que decía Susi, ¿verdad? Si queremos escribir, si queremos hacer una historia, una novela, hay que investigar. Y vos lo has hecho muy bien con el tema de la novela negra, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Muy interesante el programa, los felicito. Saludos a Magali Camacho que nos está observando. Así que saludos para todos ellos, ¿verdad? Que están ahí escuchando el programa. Susi, ¿vas a estar en Transitarte? ¿Qué días vas a estar? Por las personas que nos oyeron y quieren tal vez llegar a adquirir alguno de tus libros. Lo más seguro, voy a estar presente el sábado, porque en el caso del Club de Libros, como los tienen cierta medida, ¿verdad? Y para que todos los escritores tengan oportunidad, entonces a nosotros se nos asigna, digamos, un día, una hora, para que podamos estar ahí presentes. Lo que pasa es que yo sí tengo que ponerme de acuerdo con Evelyn porque yo no me puedo solear. Y usted sabe que Transitarte tiene esa característica que es una actividad, ¿verdad?, al aire libre. Sí. Que es al aire libre. Y bueno, yo estoy con quimio. Ah, ¿de veras? Sí, estoy con quimioterapia y no me puedo solear. Entonces tengo como decíamos, tu pronta recuperación. No, todo. yo sé que voy a estar súper bien. Sabemos que sí, sabemos que ya, sí. Si Dios quiere, en octubre se termina. Y como te digo, es coordinar ahí la hora. Pero el sábado probablemente vas a estar allá. Para todas las personas que quieren ir a conocerte, que firmar libros, ¿verdad? La firma del libro, a la gente le gusta muchísimo llevarse el libro firmado. Casi siempre, yo siempre elijo a la hora de la tarde cuando ya ha bajado el sol, digamos como, y si Evelyn está escuchando, Evelyn, de 4 de la tarde en adelante. Póngale que Evelyn le ponga el mejor horario. Además, de 4 en adelante te ayudo y te colaboro. Perfecto. Susi, muchas gracias por habernos acompañado y cuando vengas de Paraguay, ahí te vuelvo a contactar para que nos contes cómo estuvo toda todo la por allá. experiencia. Exactamente. Muchas gracias, Susi. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, con muchísimo gusto. Y a todos ustedes les recuerdo la invitación todos los martes de 8 a 9, aquí en su programa, en La Mira, y el fin de semana, dése la vuelta allá por el Transitarte. Van a haber muchos escritores, van a estar firmando libros, y todos estos libros que hablamos con Susi, usted los puede adquirir ahí en Transitarte. Nos vemos el próximo martes.